ya más adelante en la clasificación, pero generalmente implica eso. Tomando en cuenta de las clases anteriores, con respecto a consulta prenatal, por supuesto tenemos que siempre tomar el enfoque de lo que es salud reproductiva, que se refiere al completo bienestar mental, social y físico, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, si partimos de ese concepto de salud reproductiva, es como un poquito utópico, porque siempre posiblemente ese complemento o estado completo de bienestar psíquico, lo dudo, sobre todo en aquellos pacientes con una condición socioeconómica muy baja, en donde generalmente se van a complementar índices de inequidad e índices de vulnerabilidad. Entonces, ese concepto de salud reproductiva, a pesar de que eso lo establece la Organización Mundial de la Salud, que no solamente ausencia de enfermedad, sino el estado completo de bienestar social, mental y físico, pues queda así como que con la pata chueca. ¿Cómo es el nombre suyo? Jesús. ¿Usted considera que el embarazo de alto riesgo? ¿Usted considera que el embarazo de alto riesgo? ¿A qué vale? Para no entenderlo en todo el país. Un problema de salud pública. O usted dice, no, el embarazo de alto riesgo pues, se lleva como sea, pero se lleva. Y si usted lo considera problema de salud pública, ¿por qué? Sí. ¿Qué opinaría usted? ¿Sí? ¿Considera usted que es un problema de salud pública? Usted dice, no, es leve, no llega a problemas de salud pública. No, yo prefiero que más que todo porque no se está tratando de manera preventiva. No se hace una medicina primaria, que en general, no solamente que triste, no se lleva una medicina primaria. Importante la parte de orientación, ¿sí? Y verdaderamente está descrito, eso no se lo estoy inventando yo ahorita, sí representa un problema de salud pública, no solamente en el Estado, nacional. Y sobre todo, lo que yo creo que enfoqué en la consulta prenatal, sobre todo problemas positivos y problemas de salud pública, por la gran trascendencia, ¿sí?, y magnitud en la cifra de morbilidad perinatal. Y por supuesto, al alterarse esta morbilidad, ¿qué va a conllevar? A una morbimortalidad perinatal y morbimortalidad. Regresándonos a consultas prenatal, se los dije, y está reflejado, a menor control prenatal, mayor índice de morbimortalidad y morbilidad. ¿Y eso qué refleja? Un país subdesarrollado. Pónganlo como lo pongan, por eso les puse el ejemplo, aquí no es cuestión de que si es servicio, que queremos hacer las cosas bien, pero las cifras son cifras, y estadísticas son estadísticas. Y seguimos muy mal en estadística en cuanto a mortalidad materna y mortalidad infantil, englobando todo lo que es mortalidad neonatal precoz, lo que engloba la parte perinatal. Se siguen muriendo los niños recién nacidos, siguen muriendo las madres, sobre todo causas directas, sobre todo los estados hipertensivos, hemorragias, sepsis, que son las tres primeras causas, básicamente. Y si uno hace como una reflexión, esas tres son prevenibles. Si usted hace un buen control prenatal, puede hacer una prevención de cáncer, o por lo menos controlar. No
tanto prevención primaria como tal, que se debería hacer, pero la podría hacer. Entonces, ojo con ese concepto que lo vamos a manejar pues durante toda la clase. Este pensamiento, una cita del doctor Rafael Ríos Años, perinatólogo de Mérida, profesor: un país es más industrializado cuanta mejor atención haya durante el embarazo y el parto. Por supuesto, industrializados en cuanto a desarrollo. Y a veces la gente dice, bueno, pero si las cifras dan esto, ¿cómo se refleja? La atención. Y aquí no es cuestión de tocar política. Sí, sabemos que hay una alteración en la estructura sanitaria en donde hay deficiencias en general: estructura, consulta, insumo, atención. Respetando los programas del gobierno, yo particularmente, yo me senté y yo recibí un manual y lo leí, el famoso parto humanizado. En el parto humanizado, yo cuando trabajé en el ambulatorio de La Paz, había hasta hombres inscritos en el parto humanizado, para que vean cómo se maneja la rosca. Yo dije, verga, ahora los hombres están pariendo, simplemente para recibir no sé qué, cuando empezamos. Yo creo que ahorita ya no están dando ni salud. Y no con eso me burlo, parto humanizado debería ser, pero debería haber, vamos a decir, una normativa, un control, vamos a decir, riguroso. Porque si no, queda, entre comillas, parto humanizado. ¿Y por qué hablo de tomar conciencia y no agarrar malas conductas judiciosas? ¿Sí? Vamos a echarle vaina otra vez acá. Acostúmbrense, a pesar de que eso es una cadena en enfermera, estudiante de medicina, médico interno, médico residente, médico especialista. Ejemplo, Scarlett está en trabajo de parto y a mí siempre me parece una cuestión de mal gusto. La gente lo agarra como echadera de baño. Papá de primigesta, de repente sea por allá, sin ánimo de menosprecio, una campesinita, por allá escondida. ¿Sí? Y Scarlett lo que le da por gritado, porque tiene las contracciones bien arrechas y está categorizado las contracciones uterinas dentro de la escala de dolor, que son fuertes. Y entonces llega uno de esos bravotes: yo soy el vacío de ley que sale parto, o sea, la postura de gallina número 1, y le digo, ¿por qué gritas? Porque cuando lo estabas haciendo no decías nada, decías, dame más, papito. Ok, échalo. Y le pongo un ejemplo tonto. Sí, lo agarramos de cadera de baño, pero eso es muy difícil. Si uno ve el trasfondo, ¿qué tiene que ver el pelo del culo con el pelo de la pestaña? Si usted lo hizo, lo hizo. Machete, lo disfrutó, lo disfrutó. ¿Qué tiene que ver con el pelo? Y llega la enfermera así, o la otra frase típica: las muchachas inexpertas, por X o Y, pues llaman a la mamá. ¿Qué sale la enfermera o el médico o el pasante? Pero cuando lo estabas haciendo no llamabas a tu mamá, llamabas al papito. Entonces, eso, empezando, es una deshumanización. Porque considero, porque eso no tiene que ver. Si lo haces, si soy, oriéntela, mire, pasa esto, pasa esto. Para criterio, eso es una humillación, una cosa. En cuanto a dignidad como mujer. Que la gran mayoría lo toma como mamadera de gallo. Sí, y viene el otro, sí, y le mete un piquete. Pero cuando estaba no sé qué, la paciente le duele porque tiene las contracciones uterinas fuertes. Entonces, hay ciertos temas tabú que a veces uno no cuesta delastrarse de eso. Entonces, ese tema de parto humanizado, yo considero que debería comenzar con un niño. Desde el punto de vista reflexivo, de orientación, la paciente. Todas las pacientes son distintas. Y ustedes se van a topar en la vida, independientemente de que vaya a hacer esta carrera o su especialidad, que la mujer se le debe respeto.
Y es una forma de irrespeto. Así uno lo toma de jodedero. Y incluso la gran mayoría lo toma jodedero. Vulgarmente. En cuanto a la parte, por supuesto, de introducción al tema, lo que mencioné, constituye un problema de salud pública por la magnitud y trascendencia que se refleja, y eso es una realidad, en los índices de mortalidad materna y perinatal. Estos tips son sacados, traídos de un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo, se habla de que una mujer embarazada, para que usted vea la trascendencia que puede tener, y uno lo ve así como imposible, pero está descrito, y se supone que son gente que estudian y hacen trabajo en base a eso. Una mujer en país en vías de desarrollo tiene 100 a 200 veces más riesgo de morir que un país desarrollado. El riesgo de muerte materna a lo largo de la vida es de 1 en 75 en países en vías de desarrollo. Y en países desarrollados, 1 en 7.300. Entonces uno ve como que una cifra medio abismal, mucha diferencia. Y el hecho no es caer que si está, que si el país desarrollado, el sueño americano, yo me quiero ir, es tratar de enfocar. Y lo que yo le vuelvo a decir, aprendan para la vida, no aprendan para un examen. Ese es un detalle, una pata chueca en la docencia. La gran mayoría, me incluyo, pero traté de sacarme ese estigma. Estudie para un examen, estudie para pasar y llegar a un 10. Tuviera el punto de vista, usted tiene 30, yo tengo 53 años, que todavía me acuerdo empezando la carrera, el doctor Isidro Briceño, el doctor Rivas Corta, los tetas consagrados, ya, algunos ya están fallecidos, cosas puntuales, y todavía me acuerdo como si fuese ayer. Sí, cosas, y te decían, te aconsejaban. Yo a veces me di cuenta en las pocas, cuando sea guardia en el hospital, a veces se deja al estudiante solo. Y no hay supervisión. Y es donde vienen los problemas. Cuando uno lo ve en la consulta privada o cuando trabaja en público, de licencia de fisiografía, le quedó una gasa dentro de la vagina después del parto. La paciente tuvo una torniquetina y se vinieron a cuesta ya cuando la paciente tiene 3 gramos de hemoglobina, porque considero que a veces falta azúcar. Y eso es importante también. Si tú haces un posgrado, bueno, digo si tú haces, sí, hay un sistema, debería haber una cuestión que, vamos a decir, tomarlo en serio, tomarlo en serio desde el punto de vista de estructura. Con respecto, como toca el tema, salud reproductiva, porque esto es básico, porque siempre, sí, eso de que solamente no es ausencia de enfermedad de lo otro, es muy difícil. Sobre todo, vuelvo a tocar el tema, sí, aquí existe un índice alto de pobreza, independientemente de los indicadores macro o microeconómicos, pero los hay. Entonces, ya uno se establece, pues, si es así, lo que llaman factores de riesgo tipo 1, o en otro libro tipo A, o de bajo riesgo, pues casi todas las mujeres entonces tienen alto riesgo. Así como que, bueno, vamos sumando y es de alto riesgo. Claro, es de bajo riesgo, pero lo tienen. ¿Qué sucede? Que es importante tomar en cuenta también que dentro del concepto se habla que el embarazo es un estado fisiológico de la vida. Lastimosamente sí es un concepto trillado, pero lastimosamente a veces se sale dentro de ese rango. Y según un autor que se llama Frederick Sulzbach, ellos hablan que de los tantos cambios fisiológicos y anatómicos de la mujer embarazada pueden afectar ciertos órganos y convertirse en un factor de morbilidad que se puede reflejar tanto en la madre y más adelante con el feto y más adelante con el recién nacido. Entonces ese término de fisiológico solo queda como que un poquito entre comillas, porque siempre va a haber cambio. Ejemplo, ¿cómo es el nombre tuyo? Jaime.
Heidi llegó primigesta, ¿sí? Y resulta que durante el transcurso del embarazo hizo hipertensión, es decir, hizo preeclampsia. Y Heidi se complicó y llegó una eclampsia. Y como hizo eclampsia, pues por supuesto convulsionó y el feto se ovitó por un desprendimiento prematuro de placenta, un DPP. Y resulta que Heidi tuvo una UCI y se salvó. Pero Heidi más adelante, aparte que se le murió su bebé, quedó hipertensa. Suena así como el ejemplo exagerado, pero es una realidad que nos topamos. Los benditos estados hipertensivos en el embarazo. Y fíjate lo que reflejó. Se supone que ya estaba en buena condición, pero hizo hipertensión, se complicó una eclampsia, se ovitó el feto, se complicó ella, se salvó de baño. Pero que hipertensión. Es como una mala. Y no quiere decir que, no, pero ¿por qué no la previnieron? No estoy tocando, de repente ya no se puso en control adecuadamente, hubo cierto. ¿Por qué le hago énfasis sobre todo en estados hipertensivos? Porque ahorita la tecnología, lo vamos a ver más adelante, pero a grosso modo, si te ofrece ciertas tecnologías, el screening de 11 a 14 semanas, donde usted puede detectar alteración en la onda de la arteria uterina, en términos de Doppler se llama un NOx diastólico o protodiastólico, que a usted le llama la atención que hay una alta resistencia, con 11 a 13 semanas de embarazo. Eso es un factor predictivo de la que el paciente te puede hacer preeclampsia. Y la puedes de una vez manejar con aspirina, con calcio, porque eso está descrito. Pero lo detectaste 11 a 14 semanas. O el screening de malformación congénita para detectar el caso. ¿Qué sucede? La realidad es que básicamente muy poco se hace ese examen, menos público, es privado, tiene su costo. Y la realidad también, lo que yo le decía, la mujer llega ya cuando tiene 14 a 16, 18, 20 semanas de embarazo. Se salta ese punto. Entonces resulta que la mujer a las 28 semanas empezó a hacer cifras tensionales, empezó a aumentar de peso exageradamente, de acuerdo a si se llevaba un control adecuado, y hace preeclampsia. ¿Sí? ¿Usted han visto, no han rotado por emergencia obstétrica como tal, verdad? ¿No han visto un síndrome de HELP? Cuando lo vean se le va a quedar siempre en la mente. Síndrome de HELP es una complicación de la estado hipertensivo, donde hay una hemólisis, elevación de la enzima hepática, una plaqueta baja, por eso el concepto HELP, sale en inglés hemólisis, ok. Pero todo lo que refleja un síndrome de HELP, porque se altera toda la caja de coagulación, y la paciente, si no se actúa rápido, tiene una alta incidencia de mortalidad. Y vuelvo a tocar el tema que siempre se lo voy a hacer. Seguimos con la estadística de mortalidad. Y por supuesto, todo eso va concatenado, correlacionado, cifras alteradas de mortalidad. El concepto como tal, independientemente que existen varias, es que el enfoque, y eso también desde el punto de vista de la parte docente, si se supone que el médico primario, no solamente la especialidad de los obstetras, tiene que tener la capacidad de identificar factores de riesgo en la mujer. Vamos a decir, saberlo discernir. Por eso que yo puse el ejemplo en las clases anteriores. Usted puede ser muy bueno en su área, excelente, pero si tú estás trabajando donde hay limitaciones, ejemplo, un ambulatorio lejano, ejemplo, como le puse, creo, el ambulatorio de Guaramacal, por ejemplo, Boconó en la montaña. ¿Quién es de aquí de Boconó? ¿Sí conoce Guaramacal? Ah, ok.
Bueno, esa vaina es bien lejos. Entonces, por supuesto, usted no va a llevar una consulta de alto riesgo como tal allá, pero puede tener la capacidad de referir, y no en el término referólogo, pero tener esa capacidad desde el punto de vista. En cuanto al concepto de salud reproductiva, por supuesto, abarca lo que es la atención preconcepcional, que generalmente no se lleva, la atención prenatal o control del embarazo, la atención del parto y la atención del puerperio. Y toco ese tema también, lastimosamente en la práctica diaria, incluso en la práctica en el hospital, porque uno se da cuenta, la paciente del puerperio queda así como en el limbo. Si usted atendió el parto y se olvidó de esa mujer, pero la paciente puede hacer una preeclampsia en el puerperio, puede hacer una eclampsia en el puerperio. ¿En el puerperio? Ah, no, pero el puerperio se olvidó. Literalmente se olvidó. Sí, es como que llegó, parió, ya. Ese no es mi peo. Claro, es verdad, como hay la deficiencia estructural, se supone que debería haber una consulta de planificación familiar, ¿sí? Que debieras observarla tanto tiempo de parir, pero no se llega. Incluso también se van a topar en la cotidianidad de la práctica médica que la paciente después de parto quedó hipertensa y la misma paciente no sabe. No sabe. Pero cuando viene control normal, es hipertensa la paciente. Y eso ya va a representar un factor de riesgo para un futuro o subsiguiente embarazo. Con respecto, esto siempre ha traído controversia y la idea no es que, mire, yo les dije que la clasificación era esta, ¿no? Porque incluso hasta hay una actualización y de repente la cambian. De repente pongan alto riesgo 1, factor Covielo, chévere. Alto riesgo 2, factor Pedro Vargas, chévere. Fulanito tal, tal. La doctora María Virginia. Pero me explico. Actualmente, y por eso incluso traje el ejemplo, se supone que esta es una de las clasificaciones actualizadas de acuerdo al organismo panamericano de la salud. Ese es un trabajo que se hizo junto con la Universidad en Chile, participaron varios gentes, y no quiero que se casen solamente con esta clasificación, porque la dije yo. De repente ustedes van a salir parto y siguen trabajando con alto riesgo tipo 1, o el obstetra fulanito y tal, trabaja con. El hecho no es embasurarse, que si es 1, que si es A, que si es de bajo riesgo, porque la clasificación, vamos a decir, actual, es bajo riesgo, alto riesgo y riesgo inminente. Que lo van a ver, por eso que lo puse. Esta viene a ser bajo riesgo o alto tipo 1. Si ustedes se ponen a detallar, ¿sí? Desarrollándonos en el contexto donde estamos, pues prácticamente aquí existe todavía un índice de analfabetismo, digan lo que digan, o incluso analfabeta funcional, vivienda, condiciones precarias. No es un secreto en nuestro estado de Trujillo y a nivel nacional embarazo en adolescentes. No es un secreto, ustedes futuras doctoras, futuras madres de la República, hay una correlación. Mujer doctora, gestante añosa. Casi siempre. ¿Por qué? Y es en la actualidad. Ahorita hay muchos desafíos. Vamos a decir, la parte de explotación feminista, que yo estoy de acuerdo. Pero dentro de ese desarrollo de la parte femenina, actualmente, sobre todo en países desarrollados, se les da dando larga postergar la maternidad. Porque no me conviene ahorita, porque yo voy a hacer tal, después voy a hacer un posgrado, después voy a hacer un PhD, después voy a hacer un máster, después yo voy a hacer no sé qué vaina. Cuando viene a ver, la paciente tiene 42 años. Por ejemplo. Entonces, no es que, mire, sálganse pasadas de una vez porque el doctor sugirió eso, no. Pero es una realidad. Y ojo, en la práctica médica
Generalmente la mujer doctora se correlaciona a gestante añosa con sus factores de riesgo. El ejemplo, independientemente de la clasificación, pues de por sí, siempre, por eso que considero, el embarazo siempre va a haber un factor de riesgo. Así que no va a ser tan fisiológico como dice, vamos a decir, ciertos conceptos, porque siempre puede existir. Ahora, el detalle es que se mencione como alto riesgo 1, como de bajo riesgo. Usted tiene que tener la capacidad como médico primario, no estoy hablando de la especialidad. Si no se mentalice que eso lo hace el obstetra. Yo estoy en un ambulatorio y yo no voy a hacer eso. Yo estoy en un hospital tipo 1. Yo no voy a hacer eso porque yo soy el especialista. Usted tiene la capacidad de discernir y derivar. Mire, señor, usted tiene tal factor de riesgo. Usted tiene que ir a una consulta especializada. Ah, pero yo conozco a la panita Yelixagil, tal, la doctora Mary Padilla, en alto riesgo. Así que puede estar más notando una cosa bonita. No, es que es de 1 en adelante. Lo que pasa es que, me explico, por eso es que le digo, si vemos así, la gran mayoría que nos vamos a topar en la práctica diaria va a tener factor de riesgo. Es decir, de una vez riesgo tipo 1. Vuelvo a insistir, no quiero que se casen con una clasificación, sino es la capacidad de discernir. Que usted diga, ya va, yo identifique este factor de riesgo. O estos, porque aquí no es cuestión que es 1, como es 1, tranquilo, señores. Factor, identificar y derivar. No, esta paciente, por ejemplo, está en un ambulatorio lejano, está en un hospital donde puede existir ciertas limitaciones, vamos a derivar una consulta especializada. Mire, usted tiene que ir obligatoriamente al hospital, vaya a tercer piso, alto riesgo técnico, vaya a canalizar una consulta. Eso se dice también fácil, porque eso también se lucha contra eso. Eso no es tan, de repente se escucha muy bonito en la clase, pero también a veces la consulta de alto riesgo tiene su patología. Y resulta que la paciente no existe, y la asisten para 3 meses. Eso también falla. Entonces la mujer queda así como que, me voy a una consulta privada. O no, un eco. El eco solamente no resuelve. Es decir, no es solamente resuelve. Y no resuelve en qué aspecto, lo que les puse el ejemplo la otra vez. Con Diego y María Victoria, que estaban aquí sentados. Sí, muy sabroso, uno explica, chévere, y de repente Diego dijo, ¿y sexo, doctor, qué? ¿Varón cuándo? No le paró bola lo que tú explicaste. No le paró, y esa es la realidad, y así que no sé, es la realidad. Yo lo vivo en la práctica diaria. Lo explica, miren la columna, miren el perfil. Si vemos el perfil, pues ya pues uno va descartando síndrome de Down, porque está viendo la naricita. ¿Sí? Generalmente el síndrome de Down no tiene perfil, no tiene nariz, literalmente. Y la gente ni le para ni que síndrome de Down. Te dice a lo último, pero doctor, ¿es varón o hembra? Y es la realidad. Ok. La otra clasificación, pues por supuesto, alto riesgo tipo 2, de acuerdo a la clasificación de la parte panamericana de la salud, pues de alto riesgo, pues por supuesto, todas las que tienen, todo lo que ustedes ven ahí enumerado, independientemente tengan uno o tengan otro. ¿Okay? Aquí se anexa también, que no está mencionado, pero hay que anexar, el bendito virus del papiloma humano. Y sobre todo, el virus del papiloma humano, que es de piel, vamos a decir los subtipos 6, 2, es decir, la famosa verruga o cresta de gacho. Y vuelvo a tocar el tema y regresemos a la consulta prenatal. Acostúmbrese a examinar a la paciente. No la examino, no, porque es que ella está embarazada, porque yo le tengo que observar los genitales. Y si está full de verruga y usted la refirió al hospital, todo está bien, ningún factor de riesgo. Y cuando la van a atender aquí, la paciente casi tiene tapada el introito vaginal full de verruga. ¿Cómo quedó usted? No lo examinó. Entonces, ojo con eso, porque existen ciertos errores en las conductas. Como uno dice, bueno, está embarazada, ¿yo por qué la voy a examinar allá abajo?
se supone, si la paciente no me dice nada, se supone que todo está bien. Te pongo otro ejemplo, que también pues, puede estar correlacionado, y yo he visto pacientes pasadas, fue una bartolinitis, que la glándula bartolina, el labio está así, parece un... y usted no lo examinó, no lo diagnosticaste, y la mandas al hospital, paciente pasada, con contracciones, X, con amenaza de parto prematuro si tú no tengas tiempo, pero no lo examinaste. Incluso no lo examinaste en el momento y no lo examinaste en consultas anteriores. Acuérdense que a una mujer embarazada se le puede hacer citología, se puede examinar, siempre tratándolo de explicar a la mujer, y la idea no es como que yo voy a hacer un tacto porque me da la gana hacer un tacto vaginal, colocarle un espéculo porque a mí me da la gana colocarle un espéculo, sabiéndole explicar a la paciente, porque lastimosamente existen ciertos temas tabú. Entonces la mujer dice, no, pues, vamos a meter un espéculo, estoy bien pasada. Y ha pasado. Yo particularmente en la práctica privada, yo no hago citología, sobre todo en el primer trimestre. Yo siempre la alargo después de las 16 semanas. Porque eso está descrito y la idiosincrasia de cada población. Usted hace una citología 10 semanas de embarazo, que la puedes hacer. La paciente empezó a sangrar. ¿A quién le va a echar la culpa? Al médico, porque ella no estaba sangrando. Fue después que le hiciste la citología. Ahora, no por eso, entonces, tú no vas a hacer citología en la embarazada, ¿no? Yo particularmente lo hago un poquito más tiempo, particularmente. Y respecto al que la haga a las 8 semanas de embarazo, 10 semanas de embarazo, 12 semanas de embarazo. Alto riesgo tipo 3, y que de acuerdo a la clasificación, entre comillas actualizada, riesgo inminente. Por supuesto, se establecen ya varios factores. Esto también es muy importante. Incluso aquí no menciona tanto las infecciones, pero en nuestro medio también. Incluso, a pesar de que esto no está descrito, aquí en nuestro medio es muy común la toxoplasmosis. Y lastimosamente en la práctica diaria, cuando yo trabajé público y en privado, y no por cuestión de colegas, y particularmente a mí no me gusta degradar colegas, lastimosamente uno ve a una paciente embarazada, se controló con fulanito tal, se controló en tal ambulatorio y tiene 30 semanas de embarazo y no le han pedido la prueba del parásito de la toxo. No, doctor, a mí no me lo indicaron. Entonces uno empieza a rebuscar a ver si es embuste la paciente, ¿no? Como que, no, la paciente la pidieron y se hizo la pendeja y no se lo hizo. No, es que no se la han pedido. Otro ejemplo típico, vuelvo a insistir, la parte formativa lastimosamente falla. Sobre todo en primigesto, hay pacientes, suena así, como agarrado por los pelos, pero a veces la paciente llega a hacerle parto primigesta y no tiene tipiaje. No tiene tipiaje. No tiene grupo sanguíneo. Ajá, y si le llegó toda esa semana y la paciente es ORH negativo, y el padre es BRH positivo, ¿qué va a hacer usted? Aquí. ¿Y por qué me refiero a esos riesgos? Vamos a decir lo más característico y de alto riesgo. Porque si llega muy tarde, tú tienes que hacerle la prueba de sensibilidad, a ver si está sensibilizada el RH, para ver si es determinante y le puedes colocar la gamma globulina roja. Pero resulta que no pediste un tipiaje. Entonces, hay cosas básicas que cuando a veces tú te topas, tú dices, mira, qué burra, el paciente no tiene ni el grupo sanguíneo. Y es muy común también en la práctica, para que lo van a ver, que aparte que uno le pide a la madre, uno le dice, mire, su esposo, su pareja, el peor es nada, el ombligo de perro, pan de apuya, de su pareja. No, doctor, usted... Lastimosamente también esa vaina está muy prostituida, sin ánimo de ofender al gremio del colegio. Ponerle ahí ORH positivo, ponerle no. Porque es muy común que uno no licencia, pero también es muy común que uno dice, a no hacer. Por supuesto, casi el 80% de la población venezolana somos ORH positivo. Pero tiene que tener examen, por eso es que la recomendación es que incluso usted lo tenga en una tarjetita. Hay pacientes que incluso son sangre negativa, que a veces es jodido para conseguirlo, tienen un accidente y eran RH negativo.
Es lo jodido para conseguir sangre donante RH negativo, no es fácil. Y resulta que el paciente no sabía. Y también existen mujeres en este aspecto y no sabían. Y se comete toda la línea que ustedes digan, coño, pero está poniendo unos ejemplos como muy... En la práctica no se pide el tipiaje. Importante, a todo nivel, pero sobre todo en pacientes del primer embarazo, grupo sanguíneo, de la madre y del padre. Fundamental para de una vez empezar a derivar. ¿Qué otra traba nos encontramos con el bendito grupo sanguíneo? Antes, a nivel de los bancos de sangre del Hospital Central, del Seguro Social, había la gamma globulina roja, la mal llamada vacuna, porque es una vacuna, la vacuna. Y prácticamente dejó de existir, no la producieron más en el país, que la producía en Caracas Quimbiotec. Pues por supuesto empezó a fallar. ¿De dónde se estaba mandando traer? De Colombia. El rollo para traerle de Colombia, el sistema de refrigeración para traerlo, el costo. Entonces, ¿cuántas pacientes han salido? Y nos vamos a topar más adelante, y los que van a ejercer obstetricia, los de aquí, los que quieran, más adelante se van a topar gente que ha parido y tal, eran negativas, el esposo positivo, salió un bebé y se fueron del hospital de alta sin colocar la gamma globulina. Una realidad. Yo he tenido casos que uno dice, no, y vienen a buscar opinión médica. Sí, lo estás planteando así ya. Y me han llegado pacientes. Doctor, yo no sé quién es el padre, porque yo me tuve como con 4. Y verdad que no sé quién es el padre. Sí, empezando el embarazo. Es difícil, pero lo ideal es hacer la prueba de paternidad. Y eso va a quedar siempre, como dice el dicho en criollo, le canquetará a un muchacho al peor huevo. ¿Ok? Pero sí es muy importante, se ve así también. Ahora, saber o no, pues lo ideal es eso, también en la realidad te toca. Es decir, aquí hay un sistema de matriarcado. El padre pasa a segundo nivel, vamos a estar claros. No será ni la primera, y eso se lo digo yo, no será ni la primera ni la última mujer empreñada que hace papel de padre y madre y le echa bolsa al asunto. Es una realidad. Incluso, a veces el padre está disfrazado. Sigue llevando la batuta. Está ahí como que ponga la salchichita y de vez en cuando una platita para pincena y tal. Pero en sí lo ejerce. Sí, se supone que esto es un binomio. Binomio, vamos a salir embarazados, vamos a salir bolsa. Que en la práctica diaria muy pocos esposos acompañan a la mujer. Y si la acompañan, típico. ¿Es varón o hembra, doctor? Entonces, en la práctica ustedes se van a dar. Pero independientemente que existen ciertas cuestiones, él tiene su formación adecuada, tiene que ser con sus principios básicos y valores, tiene que llevar su secuencia, no guiarse, o que mire esto, y también es un secreto, creo que se lo planteé en las consultas, tener un ejemplo, suena así feo, va la pareja, y el hombre, es que tú te das cuenta, es decir, el lenguaje corporal, el hombre lleva una trompa, ¿sí? ¿Por qué me dice, señora, tal? Es que el enfoque. No, doctor, ya me hice una prueba, sospecho, no, estoy preñado. Y entonces, ¿quién es el papá de ella? Doctor, no es mío, porque yo lo eché afuera. Es típico, una trompa. Entonces el hecho no es trompa o no se compensa y no va a salir convencido. ¿Sí? Ese señor, para que salga convencido, hágase una prueba de paternidad, hágase unos realitos y hágase una prueba de paternidad y salga de ese tema. Pero considero que si, entre comillas, quieres parear a una mujer, oye, para una mujer debe ser humillante, que prácticamente le está haciendo punta en la cara. Porque no es mío. Que pudo haber sido de otro coño. ¿Cuántos coños? No sé. Yo sé, sí. Y lo vas a topar en la práctica, ¿no? Y explicarle eso de que mire que en la vesícula seminal, que en el fluido pueden ir algunos espermatozoides,
y se escapó uno y te salió preñada, es muy... Si el coño viene así, no lo va a decir, no es convencer. Hágase una prueba de paternidad y salga así. Si usted duda, si en verdad, sí, porque la mujer, sí, tiene su historial, X, Y o Z, pero vuelvo a insistir, oye, es una vaina de dignidad la mujer. Sí, literalmente, mi hija, la mujer lo que provoca es llamar a la parte, mire, no ande tu cosa para la mierda. Échele voluntad sola. A nada. Échele, te va a seguir, va a ser. Y pregunta importante, yo la hago en mi consulta. Incluso yo he tenido pacientes, estudiantes embarazadas. Pregunta principal, ¿usted lo quiere? Porque vuelvo a tocar el tema que dije en el consulta anterior, de la boca para afuera. Sí, yo le voy a echar pichón, los principios religiosos, lo que me enseñaron mi mamá, mi papá. Y vuelvo, yo voy a pensar en una boca, me castiga, me está. Y entonces de la boca para afuera sí, yo la echo, pero aquí lo sé. Sí, literalmente, y no es por ahí, el poeta, romanticismo barato. Coño, y le echaste, pero tenés que sentir. Pero no es así como que, bueno. Y por eso incluso toda la parte de frustración que genera un embarazo no deseado. Entonces, aparte de no deseado, ya tienes problemas con la pareja. Entonces, es como un círculo que se hace. Te dejó la pareja, bueno, muy común aquí. Salió preñada la mujer. Y el papá, no sé, se fue para Colombia, se fue para Perú. Y la mujer salió por la zona. Si vuelvo a tocar el sistema matriarcal. Madre y padre, a todo terreno. Y la seguirá, que incluso, eso también es un factor de riesgo, porque vuelvo a tocar el tema. Si la paciente psíquicamente o psicoemocionalmente no está, pues de por sí ya es un factor de riesgo. Y si tú te topas en la práctica diaria, casi todas psicoemocionalmente no están bien. No están bien. ¿Qué? Aparte estoy hablando de condiciones socioeconómicas, porque vamos a estar claros, lastimosamente, que esta cuestión de las clases sociales, a pesar de que en Venezuela no está marcada, pero hay índice de pobreza, y no se lo estoy inventando yo, está descrito. Y aquí no es cuestión de política, está descrito. Entonces va a existir una inequidad en los recursos, inequidad en la atención. Porque la realidad es que si tú eres del barrio tal, pero el ambulatorio de ese barrio no funciona. El ambulatorio de ese barrio tiene 1 año y medio. ¿A dónde va a ir la paciente? Va a alto riesgo. Pero el alto riesgo. Bueno, va a consulta. Pero el hospital no está funcionando porque no hay médico. Entonces, es traba, es decir, si la realidad, porque también hay que ponerse en el papel de cada paciente. No es cuestión solamente de comodidad y que la paciente no se quiere poner control. Es que no hay ayuda ni una orientación. El ambulatorio no funciona. No hay médico, no hay enfermera, no hay tensiómetro. Me ha tocado uno parecer. Y he escuchado, no señora, tienen que tener tensiómetro para poder tomar atención. No hay tensiómetro. Hay ambulatorios que no tienen tensiómetro. Y entonces uno dice, coño, qué burla. Entonces eso es muy fácil. No por tocar política, y decir, coño, tal, y la política, y la verga, petrolera, y la huevona. Y hay un ambulatorio que no tiene tensión. Pero es que falla el sistema, porque el tensiómetro se lo robó la enfermera. Y eso lo vamos a escuchar todos los días. Si fue la enfermera, se partió, se dañó, pero no hay. Entonces, siempre en la vida se van a encontrar con obstáculos. Ahora, ¿te vas a conformar con esa noche? Bueno, se odió, ve a ver cómo se pague una consulta privada. Busque alternativas. Pero busque alternativas. No quedarse como de manos cruzadas. Por supuesto, el hecho tampoco es que todo, por supuesto, tiene que tener cuestión de embarazo alto riesgo multidisciplinaria. No se quede con la papa caliente, para eso existen las subespecialidades. ¿Sí? Ejemplo, los tetras tienen su nivel básico, pero los tetras solo no es perinatólogo especialista. Es una subespecialidad dentro de la obstetricia. Existe el perinatólogo, existe el intendente cardiólogo si la paciente tiene como tal una patología. Entonces, o manejo multidisciplinario, porque lastimosamente, a pesar de ese alto riesgo,
tú la puedes manejar como tu endocrinólogo, un cardiólogo o un neurólogo. ¿Sí? No solamente soy yo, porque yo soy Dios y levito. Yo no afinco, yo levito. ¿Sí? Acostúmbrense que la gente, paciente, trato, empatía, relación médico-paciente, la trillada relación médico-paciente. No es sentarse detrás de un escritorio, mirar de reojo, incluso mirar, hay médicos que ni miran a la paciente, están en un computador, cómo se llama, ni la miran, normas de buena conducta. Que la metieron por el forro del... porque yo soy médico, ser superior, pues Zeus se quedó pendejo conmigo. Ojo, ustedes siguen siendo personas. Y eso es una confusión que hay. Y ustedes, como hay la mala fama, mi hijo es doctor, mi hijo quiere estudiar, lastimosamente, digan lo que digan, por lo menos tienen que tener un poco de vocación. Porque te vas a topar con mucha vaina y se van a topar con mucha vaina en esta carrera. En verdad usted quería estudiar esto. No es que mi papá, porque mi papá es médico, mi mamá es médico, mi abuela es médico, mi tatarabuela es médico. Pero en verdad usted quería estudiar esta vaina. Entonces hay esa mala fama. Si es médico, verga, ya una vaina evidente. Lastimosamente, en el contexto que nos estamos desarrollando, aquí las profesiones se fueron para la mierda. Lastimosamente. Eso no quiere decir que entonces por eso yo me voy a dividir, no. Y no es que le estoy diciendo, no, gradúense y váyanse. Como hay tantas fugas de cerebro, lastimosamente, aquí, se formaron y se van. Se formaron y se van porque, como así digo, no estoy maribetón. Y Diego, son parejitas. Pero ella es médico rural del Quinto Coño, por ahí en un ambulatorio. Y Diego aquí está jodiéndose aquí en el hospital. ¿Tienen para comprar un apartamento? ¿Tienen para comprar su carro? ¿Tienen para convivir? No. Pero Diego, el papá le dejó un apartamentito. O no, tiene que vivir con la mamá. Y la mamá resulta que es una mamá que te quedó pendeja. Y resulta que Diego, coño, en el cuartico está al lado de la mamá, pero tiene relación y le tiene que meter una media en la boca, para que no diga un coño. No me echa uno, pero... El ejemplo, coño, suena así, sí. Lastimosamente las profesiones, y no estoy hablando solamente de dinero, es que tú puedes ser un ingeniero de X renombre. Aquí el gobierno actualizado, y suena así, no soy de la oposición como radical, aquí le dan más valor a los mediocres. Incluso le dan hasta la espada de Bolívar, no jodas, hasta el culo de Bolívar se lo quieren dar y se lo dan. Un coño que es narcotraficante, un coño que tiene una historia y se lo dan. Es decir, valoran a la mediocridad. Y es una realidad. Ejemplo está a la vista. Y suena, no, este coño es la realidad. Y mientras se mantenga este nivel o este modelo económico, esa falsa falacia, mira, estamos muy bien, sí, pero estructura hospitalaria, estructura ambulatoria, por hablar de otros factores, no solamente entonces es muy fácil, porque es que hay bodegones, y resulta que ahorita los altos restaurantes, fíjense, supuestamente en Caracas, en las Mercedes, no, que el Ferrari, que los restaurantes que por lo menos un platico vale $80, full. Madres en brota, no jodan, bajándose, todas operadas de verga no tienen, no jodan, yo no sé si los brazos postizos de aquellos carrotes. No, el país está rechísimo, ahora vuelco total. Vuelvo a tocar el tema para terminar. Y los índices. Sí, vuelvo a tocar el tema. Uno de los factores que yo renuncié al ambulatorio de La Paz, y lo digo y siempre lo mantengo. Yo tuve 3 meses sin hacer nada en el ambulatorio, cumplir horario. Si eso se dice trabajo. No había esto, no había esto, no había esto.
3 meses sin guantes, 3 meses sin fijador de citología, el potecito blanco, ¿se acuerdan? Ah, pero vaya, doctor, entonces me traía un examen, fulanita. Ah, pero mira, no tengo como examinado. Ah, bueno, doctor, pero más un tratamiento así como empíricamente. Ah, bueno, usted le pica, le huele feo, ¿está? ¿La examinó? 3 meses en ese mismo país. Yo dije, no, yo no estoy haciendo eso. No estoy haciendo nada. Ah, que por la plata, que tal, que la pensión, incluso yo ni he hecho ni diligencia. No tengo ni el finiquito de la renuncia todavía. Sí, me cansé, me puede saber. Yo sé que hay gente que no, pero me cansé. Entonces, eso es una realidad. Pero igualito tienes que seguirle.